Se nos cayó la señal, pero seguimos perseverando en la fe. Les contamos a todos, estamos en vivo desde Argentina, Buenos Aires. Tenemos un invitado de lujo por primera vez con nosotros desde Colombia. Él es Jeffrey y nos viene a traer toda su música, todo lo nuevo que se viene para el 2025 y su historia personal con Cristo Jesús, su testimonio. Así que no se vayan porque ya está llegando él. Jeffrey, desde Colombia, por primera vez en Sofía Gorini Podcast y todo lo que es la Gran Comisión Salvos por Gracia. Amigos, tenemos muchísimos problemas de señal, pero confiamos en Cristo Jesús, como dice su palabra, que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Dios está con nosotros. Jesús, cerrando el año, agradecidos con Dios por todo. Se nos cayó la señal, pero ahí vamos de vuelta con nuestro invitado de hoy, Jeffrey, desde Colombia. Ahí te Así tenemos es, nuevamente, Jeffrey. Bienvenido. así es. Bueno, Sofi, ¿por dónde nos quedamos? ¿Cómo fue que Jesús llegó a tu vida, Jeffrey? Bueno, fue un caminar espiritual maravilloso porque fue en un momento donde yo estaba en una situación muy difícil de mi vida, ¿sabes? Problemas, deudas, tenía problemas con mi expareja en ese entonces. En mi vida, pues en el mundo en el cual yo me estaba moviendo era muy pesado. Y resulta que, pues tuve también hasta, esto no lo sabe casi mi familia, pero tuve amenazas de muerte. Y el padre me llama, yo escucho su llamado, fui sensible a su voz. Y bueno, heme aquí, ¿no? Para el servicio del Padre Eterno. Pero ha sido un encuentro maravilloso, la verdad. No me arrepiento de esa decisión que tomé. Gloria a Dios. Bueno, somos dos. Déjame decirte que somos dos. Así fue como inicia nuestros ministerios en diferentes partes del mundo. ¿Y esto hace cuánto fue, Jeffrey? Bueno, el encuentro con el Padre fue hace unos 5 años, aproximadamente. Hace 5 años yo llegué a la obediencia a los 24 años. Ya tengo 29. Wow. Gloria a Dios. Bueno, antes de la pandemia. Eh, Exactamente, antesito de la pandemia. Ya cuando llegó la pandemia, pues yo ya estaba con el Padre, estaba muy metido con él y bueno, fue refugio para mí porque no es de ocultar de que muchas personas estaban con susto, con temor en la pandemia, de que mi familia, de que si me voy a enfermar, de que si me voy a morir. Y yo estaba en paz, yo estaba muy tranquilo en mi casa porque pues yo estaba con el Padre. Entonces eso fue lo que me restauró, ¿no? Me ayudó mucho en ese aspecto. Claro que sí. Bueno, gloria a Dios por eso. Queremos conocer ahora cómo surge tu ministerio musical, cómo surge tu música, ¿no? Tus canciones y cómo, cuéntanos a todos, porque yo tengo también mucha curiosidad, cómo fue que entra en Colombia, ¿no? Toda la parte hebrea o judía. Maravilloso, eso es muy apasionante para mí conocer cómo fue que pudiste unificar esas dos culturas. Bueno, mira que bueno, el nacimiento de la música, yo creo que eso es de familia, a pesar de que no tengo familia, familiares que cantan profesionalmente, pues hay muchos que tienen talentos para cantar. Mi padre es uno, mi prima es otra. Entonces he mirado como que eh, el ejemplo de cada uno de ellos al ver de que pueden cantar, pero yo dije, no, yo quiero cantar, pero yo voy a hacerlo profesional, ¿sí me entendés? Entonces, el padre pues me dotó de ese gran don, maravilloso, la verdad, y, y ha sido un proceso porque yo nunca he tenido técnica vocal, o sea, nunca he estudiado, la verdad. Yo todo lo que he aprendido lo he aprendido empíricamente, ¿sí? Con tutoriales de pronto en YouTube, que cómo es el vibrato, que el falsete, que manejar el tema de la respiración a la hora de cantar. Entonces eso lo he aprendido así, o sea, no he tenido como que un tutor y me diga, esto es lo que tienes que hacer para que no te pase esto, para que no se te salga el gallo, o cuidados de la voz, toma esto, o no hagas esto, ¿sí me entendés? Entonces, bueno, todo eso lo he aprendido solo por misericordia del Padre Eterno, pero el camino en el misterio ya conforme a la palabra, eso fue ya hace 5 años, literal, porque yo hacía música secular, no sé si de pronto has visto un video de un testimonio que tengo
cuando yo hacía música para el Tremendo. mundo. No, pero lo vamos a Eh, subir, ¿eh? No lo ok, sabía. ok. Perfecto. Sí, de hecho, yo le cantaba música al mundo y yo hacía en ese entonces que el tema del perreo, del reggaetón brusco, de palabras que no van, ¿sí me entendés? Sí, Pero el pero padre empezaste a fue, los 20, entonces eras un joven, muy joven. O bueno, sea, literal inicié fue a los 15 años, muy, muy wow, chamaco, eras un ajá, muy niño. adolescente. Claro. Sí, la verdad es que lo inicié a una edad muy, muy inmadura también, porque Pero yo los enfrentarme dones como y que con talentos el ya mundo. estaban, Sí, Jeffrey. sí, sí, Estabas en la sí, búsqueda de Dios, ¿ves? Del Padre. así es, así es. Y es increíble porque a pesar de yo tener 15 años, pues el padre desde ese entonces me había estado empezando a llamar, ¿sí? Sino que como te digo, uno en la edad de la inmadurez, porque me faltaba madurar mucho, uno no oía la voz del padre, ¿sí? Entonces uno era muy influenciable. Sí, entonces uno como que venían amigos, hagamos esto, hagamos lo otro, cosas que no eran buenas y que yo aún así decidí hacerlo, ¿sí? Pero todo eso hoy en día sirve de testimonio y también me da lleno de sabiduría para decirle a los jóvenes que también tienen esa edad y decirles, mira, esto no lo hagas porque va a suceder esto, ¿sí? Entonces el padre ha sido maravilloso y ha sido muy bondadoso al permitirme vivir ciertas experiencias para poder tener el crecimiento que tengo hoy. Porque si nada de lo que ya he vivido Exacto, hubiera vivido, pues no hubiera sido la persona que soy y aún lo que me falta por exacto. crecer, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. No, todas las cosas obran para bien. Mira, el Padre usa todo, todo a nuestro favor y qué hermoso que el Señor te encuentra y te llama, ¿no? Y ahí se produce el desafío, tanto en tu vida como en cualquier adolescente, ¿no? Porque tú podías decir que no, tú podías rechazar el llamado, así es, pero tú correspondiste a ese llamado y ahí se produce el ministerio, ahí se produce el propósito, cuando tú respondes al llamado del Padre, ¿ves? Gloria a Dios por eso. así es. Y te tenemos acá, ¿eh? Amén, Lleno de proyectos, amén. música, y yo quiero saber cómo inicia esa raíz, esa tendencia hebrea, judía, o sea, me encanta todo lo que haces, pero cómo va en Colombia, me cuesta asimilar eso. Sí, ¿Cómo bueno, mira, arranca? después del tema de yo alejarme del tema secular, hace 5 años fue que el padre me hace el llamado y entonces yo hago un comunicado oficial de que yo me iba a retirar de la música secular ya definitivamente. Entonces, claro, como a mí aparentemente me estaba yendo bien porque estaba cantando en las ferias de la ciudad, estaba cantando con artistas pues de los más grandes y conocidos en Colombia a nivel internacional. Entonces la gente me decía, bueno, ¿usted qué es lo que le pasó? ¿Cómo así? Y pues me decían cosas malucas, como que me disculpa la expresión, como que tan bobo, ¿cómo va a dar la música si te estaba yendo bien? Piénsalo bien, hazlo de esta otra manera. Y yo decía, no, venga, es que yo ya decidí caminar con el Padre y ya no hay marcha atrás, ¿sí? Y la escritura lo enseña. Aquel que coloca sus manos en el arado no podrá agradarme, Claro, pero no te ¿sí? Entonces, entendían, tus amigos, no te entendían porque ellos no nacieron de nuevo, entonces no les exacto, resplandece la luz del Evangelio, no te pueden entender. así es, así es. Entonces, fue un choque bastante fuerte con ellos, pero en mi Claro, corazón había mucha tranquilidad porque yo sabía que la decisión que yo había tomado era para bien, ¿sí? Y cuando yo decidí hacer ese comunicado oficial, pues entonces empecé yo a estructurarme, porque yo decía, bueno, padre, si yo voy a hacer tu voluntad y voy a hacer lo que te gusta, lo que es bueno, agradable y perfecto, yo quiero que tú me enseñes de tu palabra. Yo quiero saber a ti qué te gusta, qué no te gusta, cómo te obedezco, cómo te honro, ¿sí? Y cómo qué te deshonro hermoso. también. Entonces yo le dije al Padre eterno en mi corazón, Padre, y yo saber de tu palabra mucho mejor, de que el día de mañana yo vaya a cualquier iglesia y yo saber si esa persona está hablando el bien o realmente está equivocado o está enseñando cosa que no es. Sí, entonces fue una decisión muy, muy directa con el Padre y ahí fue donde yo me empecé ¿cómo se le llama eso? A aprender de su palabra, a instruirme con su Meter palabra. más profundo, claro, estabas pidiendo Exacto. sabiduría, estabas pidiendo Exactamente, discernimiento para discernir lo que está bien, lo que está mal, lo que es de Dios y lo que no. Qué hermoso, un poco como Salomón, ¿eh?
Exacto, y dice la escritura que el principio de la sabiduría es el temor al eterno. Y yo ya tenía temor del eterno, porque yo decía, bueno, yo estaba viviendo en maldición, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, padre, yo ya no quiero vivir en maldición, eso es horrible. Yo quiero vivir en bendición y que tú estés conmigo en cada proceso. Entonces ahí fue donde el padre me empieza a estructurar, me da su palabra y me dice, listo, tú quieres aprender de mí, léeme desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces empecé yo a leer toda la escritura completa. Me demoré alrededor de año y 2 meses, creo, en el leerme la toda completa, pero yo era todas las noches. Día que yo no leyera la escritura, yo me sentía fatal. Entonces yo, juicioso, leyendo, 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 y ahí el padre me contestó muchas preguntas que muchas personas que ya también llevan sus años en el Evangelio no podían responderme. Entonces yo me gozaba mucho porque yo decía, padre, increíble que yo ya tengo una duda y tú automáticamente me la respondes, no por una persona, sino con tu palabra. ¿Sí me entendés? Y eso me quedaba a mí súper claro. Claro. Entonces ahí el padre fue donde me empezó a inculcar todo el tema de las raíces hebreas, el tema de los judíos, porque para nadie es ¿cómo te digo? O sea, la escritura, escrituralmente hablándolo, fue escrita en el idioma hebreo y en el paleohebreo antiguo y en el arameo, ¿cierto? Pero originalmente está en el Sí. hebreo. Está en el Codex Alepo, allá en Israel, que eso es increíble porque esa escritura o ese rollo está en una bóveda donde ataca esa bóveda hasta ataques nucleares. O sea, mira cómo protegen el pueblo judío su palabra. Entonces yo cuando leí eso, yo, wow, increíble. Entonces yo dije, bueno, yo quiero estudiar la escritura desde su contexto original de cómo fue escrito porque en las traducciones se han perdido muchas cositas, ¿sí? Entonces como que hay una versión y aquí dice algo y aquí como que más adelante del libro como que se contradice. Y no, no es que Tenés se razón, tiene contradiga, mucha sino que profundidad, ¿no? Y quedó en lo superficial, es cierto. exactamente. Entonces, por ejemplo, para nosotros paz es tranquilidad y ya, yo estoy tranquilo, tengo paz. Pero en el hebreo es la palabra shalom, que significa paz, armonía, tranquilidad. Espero que tú estés en paz con el Creador, así como yo quiero estar en paz contigo. Es un mensaje de amor. Es un mensaje en el cual el Mesías Yeshua, Jesús, llegaba y decía shalom. Y se iba y decía shalom. Sí, entonces como que hay tanta profundidad en las escrituras que hay palabras que nunca se pudieron traducir por su complejidad y su plenitud de todo lo que significa. Por ejemplo, amén es una de ellas. Nunca fue traducida. La gente dice, ah, significa que así sea. Pero ¿y ya? O sea, hay muchas cosas más que significa la palabra amén. Aleluya, Hoshana. Sí, Sí, entonces, es real. al O ver el yo todo amor, esto, Gesed. Esta palabra a mí hace poquito la exactamente. conocí y me enloqueció todo lo que significa, ¿no? Lo que encierra. Que nosotros creemos algo de parte del amor de Dios que no es ni la cuarta parte de lo que realmente es, ¿no? Tremenda. Exactamente, entonces eso fue lo que me enamoró y al yo conocer de que yo soy hebreo, que soy israelita, porque es que la canción que estoy promocionando es Efesios 2 y Efesios 2 dice, recuerden en aquel tiempo, está hablando de pasado, recuerden en aquel tiempo que estaban sin Cristo, estaban sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, alejados a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora ustedes que estaban antes lejos, ahora han sido acercados por la sangre del Mesías. Sí, entonces el Mesías por su sangre ¿qué nos hizo? Nos hizo israelitas, hebreos, porque dice que estamos apartados de la ciudadanía, ya nos la dio. Dice que Nos tenemos injertó, pacto, nos que tenemos adoptó. promesa. Sí, amén, Exactamente. Entonces, claro, cuando amén. yo entiendo todo esto, yo digo, bueno, es que los mandamientos es para mí, porque es que los mandamientos es una bendición, es un Sí, cerco de protección. ¿Sí me sí, entiendes? Que yo me emociono mucho sí, cuando sí, hablo de la sí. palabra. Es real, Pero, es real. Me impacta, pero, siendo tan pero, joven como quisiste entrar en las profundidades. Bueno, la palabra de Dios dice, ¿no? Que todo aquel que se acerca a mí, yo no le echo fuera, dice la palabra, ¿no? Y aparte el Señor dice en su palabra todo el tiempo, acercaos a mí, acérquense a mí, corran ante el trono de la gracia. Y Jeremías 33:3 también, ¿no? Clama a mí, yo te responderé como y te mostraré parejas cosas grandes bonitas. y ocultas que tú no conoces. Y eso está pasando contigo, Jeffrey. Y me Amén. impacta porque el Señor te llama a ti, un joven de Colombia, para que tú levantes todo un legado y una generación. Así lo veo yo desde Argentina, ¿eh?
te está preparando, para levantar a otros y para bendecir toda tu familia hasta la cuarta generación. Mira, cuando Dios bendice, no es lo que nosotros creemos, ¿no? Las bendiciones son temporales, pero al Señor le interesa más levantar un legado, ¿no es cierto? Y por supuesto, trabajar con nosotros mucho más que una bendición, ¿no? Pero viene todo eso de pagar un precio. El precio es la obediencia y la perseverancia, ¿no? De creerle a Él, trabajar y vivir por fe, amigos. Es todo un proceso, ¿no? Que conlleva una gran responsabilidad, pero sabemos que el premio, como decía Pablo, el premio del supremo llamamiento es muy grande, es demasiado grande y lo vale todo. ¿Eh? Así como los grandes hombres y mujeres de la Biblia primitivos, la iglesia primitiva, lo daban todo. Y Jesucristo todavía no había llegado. Imagínate, la fe de esos grandes hombres y mujeres era tan grande que daban su vida, ¿no? No les importaba dar su vida por el propósito. ¿Cuánto más nosotros que tenemos a Jesús? Así es, así es. Inclusive muchos judíos hoy en día siguen muriendo, porque ellos esperan el Mesías que ya tenemos nosotros, ¿sí? Exacto, Entonces, exacto. mira el amor que ellos tienen por su palabra, que mueren por ella, y a veces uno se siente en situaciones difíciles y uno que tiene la palabra, que tiene el Mesías con nosotros, dice, ay, no, me voy a morir. No, 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 qué difícil. O sea, en serio, o sea, ya tenemos toda la armadura que dice la Escritura. Podemos hacerlo, pero entonces toca alimentar más al espíritu, porque la Escritura dice que el espíritu siempre va a estar dispuesto, pero la carne es débil. Entonces toca fortalecer más el espíritu para poder vencer, ¿sí? Sin la Escritura no podemos. O sea, de nada sirve yo decir yo creo en Dios y seguir viviendo como la gente del común, del mundo. Sí, inclusive la carta a Santiago lo dice. ¿Tú crees que Dios existe? Eso está bien, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, hoy en día, muchas personas creen en Dios, pero no tiemblan. Los demonios al menos creen siendo demonios y tiemblan, o sea, eso es increíble. Entonces, ahí nos damos cuenta de la falta de reverencia que nos hace falta también en muchas ocasiones. Entonces, queda mucho camino por andar y mucho por aprender, pero seguimos en esa estatura, ¿no? Creciendo a la estatura del varón perfecto. Así es, Jeffrey. Y siendo un joven, ¿no? De Colombia, músico, cantante, a mí me impacta el grado y el nivel de compromiso, ¿no? Tuyo con la palabra de Dios antes que con cualquier otra cosa, porque eso asegura tu éxito, eso asegura lo que estás haciendo, tu trabajo, tu bendición, tu familia, un poquito, y es promover eso, ¿no? Que los jóvenes y todos pongan su corazón en la palabra de Dios, ¿no? Que busquen el reino, que estén en los negocios del Padre antes que los dones y talentos, antes que lo que nos gusta, porque estamos asegurando, ¿no es cierto?, lo que hacemos, que permanezca en nuestro trabajo, que no se pierda, y además queremos que lo que hacemos sea un sacrificio agradable, ¿no? Hablando de judíos, hablando de Israel. Nuestro sacrificio, dice la palabra de Dios, que tiene que ver con lo que somos nosotros somos el sacrificio, somos el altar, somos el sacrificio, y para que eso sea realmente aceptado por Dios, tiene que ser de corazón y tiene que ser santo, como tú dices. Y sin santidad nadie verá al Señor. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero es que tiene que ver con el estudio de la palabra y llevarlo a la práctica, porque si no uno se olvida. Eso es el Evangelio en realidad. El Evangelio es buenas noticias, pero también el Evangelio fue creado para vivirlo, amigos. Ese es el Evangelio real, ¿no es cierto? Así es, así lo dice Pablo también en sus cartas cuando dice, no son los oidores los que serán justificados, sino los hacedores. Entonces, no solamente es escuchar o matar solamente el picazón de oír, sino que es practicar la palabra. Y cuando tú la practicas, tú empiezas a ver cómo ella cobra vida en ti. Personas que con las cuales se encarna. tú tenías, sí, tú tenías problemas y tú empiezas a aplicar la palabra del Eterno y empiezas a ver cómo esos problemas se disuelven. Como que ya, bueno, y yo no estaba peleado con esta persona, ¿qué pasó? Ya me estoy hablando con ella, ya hay amor con esta persona. Ve, chévere, y yo empecé a hacer lo que dice la escritura y me salió. No, no es que le haya salido, es que tú estás obedeciendo y por ende viene la bendición a través de la obediencia. Claro. ¿Sí me entiendes?
Hay que experimentarlo, hay que experimentarlo. El Evangelio, amigos, fue creado para eso, para experimentar, para vivirlo, para compartirlo. Pero primero hay que vivirlo y hay que experimentarlo, si no, ¿cómo se comparte? No podemos compartir algo que no hemos vivido, ¿no? Y bueno, contarles un poquito a los amigos, qué es lo que se viene con tu música, tu ministerio. Jeffrey, queremos conocer un poquito de eso. Bueno, ahorita estamos enfocados en grabar el nuevo video musical de la canción Bonito, que es la que vamos a lanzar prontamente en enero. Y esta canción tiene un mensaje muy especial porque dice, qué bonito es ser parte de tu pueblo, qué bonito es que tú te hayas fijado en mí, qué bonito es que tú me hayas dado esa esperanza que nunca tuve. Entonces, es el mensaje central de la canción, de un mensaje de agradecimiento al Padre, más que pedir y decir, Padre, dame, decir, no, Padre, gracias te doy, porque a pesar de ello tú has estado conmigo en todo momento. Entonces, es el mensaje principal, y esta canción la hago con un amigo y productor, mi productor Páramo. Ya tuve una oportunidad de grabar otra canción con él que se llama La Respuesta, que fue mi primera canción para el creador, hace ya 4 años aproximadamente, sino que hice esa canción y ya nunca volví a aparecer. Porque yo dije, bueno, voy a terminar de instruirme para yo saber qué cantarle al creador y también enseñarle al pueblo a través de la música. Porque como tú lo dijiste ahorita, o sea, yo no puedo ir a discipular a otro cuando yo no soy discípulo. O sea, no se puede. Entonces, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, yo tenía que empezar a estudiar la escritura, saber qué es, cuál es el camino y el evangelio, que es el Mesías, y ahí sí enseñarlo después de la práctica. Entonces, empecé yo a hacerlo y bueno, esa es la producción que por lo más pronto se viene ahora, que es bonito. Ya me estaba Y también, olvidando. bueno, Gloria a Dios por eso. Dime, dime, dime. no, y que estábamos terminando de hacerle la promoción a Efesios 2, inclusive hace 2 meses exactos, porque yo lancé Efesios 2 en octubre el 10 de octubre, y hoy es 10 de diciembre, o sea, ya cumplimos hoy 2 meses de yo haber iniciado exactamente mi carrera musical nuevamente con el creador. Entonces, Wow, estamos amigos, terminando de... estamos Sí, Baruch Hashem, bendito el estrenando. Padre. Gloria a Dios, Sí, gloria a Dios por entonces, eso. sí, Baruch Hashem. Entonces, como te decía, estaba terminando yo de hacer la promoción. Yo creo que ya, no sé, creo que la canción va muy bien y que este fin de semana posiblemente lleguemos a las 2000 visitas desde el lanzamiento, porque Claro que ya sí. tiene 1700, casi 1800 en YouTube. Entonces, la canción va bien y yo creo que el mensaje lo está oyendo la persona que lo necesita y es lo principal. Amén. Bueno, yo te digo, me comprometo contigo porque me encanta Efesios. De hecho, estoy haciendo un estudio completo de Efesios, Uy, qué lindo. sí, con mis hijos, porque no sé, sentí en mi corazón de parte de Dios hacer un estudio completo. Después te paso el libro, así que yo me comprometo, porque yo ya lo sentía de antes de parte de Dios, a estudiar Efesios y promover esta canción a todo Bueno, el mundo con nuestro canal. Y también te doy la bienvenida formalmente a nuestra comisión, la Gran Comisión Salvos por Gracia. A partir de hoy ya estás con nosotros, ya eres qué parte de nuestro equipo, solamente por bendición. estar en el canal de podcast. Y tenemos un equipo de Colombia que, Dios mío, son como más de 40 artistas, músicos, cantantes, la mayoría padres de familia, que te van a estar ahí abrazando y recibiendo con todo el amor de Dios. Así que vamos a estar trabajando en Efesios 2 desde ya, ¿eh? Bueno, qué bendición, qué bendición. Todo lo que sea del Padre y que sea para la Regalo del restauración, Padre. para las Amén. naciones, bueno, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar trabajando y Son que los sea el planes de Padre Dios. eterno abriendo la brecha. Claro que sí, Él nos sorprende porque esta obra, Jeffrey, es de Dios, no es nuestra. Así que gloria a Dios por eso y se viene. Te digo que esto recién comienza, estamos terminando el año, pero el Señor ya nos deja saber que el 2025 se viene con todo. No sé por qué, pero yo siento que está acelerando sus planes justamente, preparándonos para lo que se viene. Así que Sí, lo tomamos con sí, alegría y con ese shalom, ¿no? La paz de Dios que sobrepasa todo así es. entendimiento. Bueno, ¿qué más te gustaría compartir con los amigos? Bueno, no, principalmente hacer la invitación a todas las personas de que puedan seguirme en las redes sociales. Yo, además de ser cantante, bueno, también el Padre me ha permitido tener el don de enseñar. Creo que me hago entender bien para las personas que han tenido la oportunidad y que
le han entregado el corazón al Padre, eh, pues dicen, ¿no? De que soy bueno explicando, de que soy bueno enseñando, y estoy aprovechando ese don, ¿no? Para traer ese acercamiento de las Claro. ovejas con el Padre, ¿sí? Amén. Entonces, es hacerle ese llamado a las personas que quizás aún no se han decidido en entregarse a plenitud, de que de pronto están como a medias, como que allí, como que, bueno, hoy voy a intentar ir a la iglesia, pero entonces no sé si el próximo semana también pueda, sino decirle, métase lleno con el Padre. Yo creo que esa es la mejor decisión que toda persona puede tomar, y de hecho ya lo he estado empezando a hacer aquí en mi casa con mi abuela, con un tío que el Padre me ha permitido compartir con ellos, y les he estado enseñando la palabra de Dios, ¿sí? A mayor profundidad, decir, bueno, el Padre dice que hay que hacer esto, vamos a hacerlo. Sí, ya sabemos de que eso ya nos lo fue enseñado antes, pero entonces es la hora de la práctica. Sí, entonces es lo que yo estaba haciendo con mi familia, que dice la escritura que si hay un foco de luz, pues no es para tenerlo bajo la mesa, sino que hay que sacarlo a la vista para que alumbre a los demás. Entonces el Padre me lo ha estado ratificando mucho durante estos últimos días, y es lo que yo estaba empezando a hacer. Entonces eso, decirles que el Padre Eterno va a tener siempre el control de todas las cosas y que no nos desesperemos por nada. Más bien, confiemos en el que Él hará su obra, y su plenitud siempre va a estar con Amén. nosotros. Qué hermoso, qué hermoso. Verte así, vivir por fe y haciendo, ¿no? Como hacedor de la palabra. Y como dice la Sí, palabra también, hay promesas. Nosotros sabemos que tenemos promesas grandes y verdaderas, fieles, dadas por Dios, bueno, todo aquel que crea en Jesucristo será salvo él y toda su casa. Pero hay que poner yes, manos a la obra, ¿no? O sea, eso nos toca a total. nosotros. Hay una promesa dada por el Padre, pero claro, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no es cierto? Entonces, estás ganando a toda tu familia, eso, aunque te parezca mentira, hace que tu ministerio cobre otra dimensión, ¿no? Estamos diciendo en el reino de Dios, y también estamos anunciando que Cristo viene, o sea que todo lo que estamos haciendo, tanto en las canciones, en el estudio de la palabra, ganando almas para Cristo, estamos anunciando que Cristo viene. Es un trabajo para el reino de Dios, es un trabajo que promete el Señor que va a permanecer en el tiempo y va a dar fruto, ¿no? Es el único trabajo en todo el planeta Tierra que permanece. ¿Por qué? Es Porque el mejor Dios se ocupa trabajo que puede de haber. nosotros. No, y Así aparte es, Él lo cuida, Él cuida nuestros intereses. Todo otro tipo de trabajo se pierde porque es temporal. O sea, así no es. hay nada más frustrante para cualquier hombre o mujer de esta tierra que trabajar en vano. Nada más frustrante que eso, ¿no? Pero este tipo de trabajo realmente nos dignifica, nos da gozo, nos da paz, nos da satisfacción de que estamos cumpliendo lo que el Padre nos mandó a hacer, y además trae recompensa, amigos, o sea, realmente, y no se pierde, da fruto, permanece. Es todo un legado, ¿no? Es un trabajo familiar que uno va sembrando y continúa. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque es espiritual, es como dijiste. Estamos trabajando para el reino de Dios. Hay dos reinos. A mí también me encanta enseñar, pero básicamente, más allá de que nos guste, el Señor forma en nosotros la paciencia, ¿no? Porque no Uf, existe un maestro sin paciencia, es imposible. así Por es. más bien que lo hagamos, realmente no puede haber un maestro, una maestra que enseñe la palabra sin paciencia. De lo contrario, no se cumpliría el objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Todo aquel que nos gusta enseñar, necesitamos pasar por el horno de fuego, y esa es la parte que cuesta, pero da como resultado como el oro, ¿no? Brilla como el Sí, oro, vale como el oro. Eso es lo que somos para Dios. O sea que vale la sí. pena. Mira que Vasos de cuando, barro con un tesoro adentro. amén, así es. Mira que cuando tú dices de que no hay maestro sin paciencia, eso me trae a remembranza la vida de Moisés, de Moshe Rabenu, porque Moisés era muy paciente con todo el pueblo. Imagínate, más de 600.000 personas, y él, en ese entonces no existían ni micrófonos ni megáfonos, sino que él tenía que, de su boca, comentarle la palabra del Eterno a todo el pueblo, ¿sí?
No, ¿Y no, cuántas tremendo. veces no quisieron colmarle la paciencia a Moisés? Y Moisés siempre que venía el pueblo con su queja, que queremos carne, que allá en Egipto estábamos mejor, que allá habían que grandes frutas, que habían carne y comíamos cuando nosotros quisiéramos, que es que este maná, y entonces empezaban a renegar, a renegar, y Moisés nunca se desesperó, ¿sí? Solamente una vez que, bueno, ya voy para allá, pero siempre como que cada vez que veía al pueblo en esa tónica, el de una se caía de bruces y le decía, Padre, perdónalos, Padre, ten misericordia. Empezaba a orar Intercedía por por el ellos. pueblo. Sí, Exactamente. sí, Pero hubo un sí. momento donde el padre por segunda vez le manda y dice, ve y declara la roca. No la golpees, declara la roca. Y él no va y la declara, sino que empieza a azotar la roca y empieza a contestarles feo al pueblo. Y ahí fue donde vino la consecuencia de la acción del accionar que cometió Moisés. Y es, no entrarás a la tierra prometida. Y entonces, uy, padre, pero por favor, y hasta en un momento donde él dice, ya no me hables más de este asunto, ya te dije, no entrarás a la tierra prometida y ya. ¿Sí me entendés? Entonces, ¿qué le tocó hacer Moisés? Está bien, ¿sí? Pero por un mal accionar. Ahora, nosotros, el Padre nos ha dado el don del Espíritu, el don de la santidad, ¿sí? Este don que el Y del cual el dominio Padre propio, dice, que eso es lo que falló ahí en Moisés. Y te total, digo que todos podemos total, fallar, ¿eh? Porque todos somos Moisés. Él era el hombre más manso de la exactamente. tierra, Jeffrey, imagínate. O sea, Mm, ¿qué nos queda a totalmente. nosotros? O sea, Si eso él es a lo que yo falló en voy. esa parte, no, no, Así no, no. eso es a lo que yo voy. Entonces, nosotros ahorita lo que el Padre nos ha otorgado es el don maravilloso de tener el Espíritu, porque el Espíritu nos reargulle de juicio, justicia y Amén, pecado. ¿Sí? amén. ¿Sí? Eh, y por eso la Escritura también dice, por eso es que a ustedes no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, que es lo que tú Ahí está, mencionaste. básico. Pero Sí, si, no, si vamos a ver, y tenemos que alimentar más eso, el espíritu, que es lo sí, que hemos sí, estado sí. hablando. Pero si nos vamos también para la vida de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, él también pecó, ¿sí? Entonces, el tema no es de que, bueno, yo soy el más manso, yo tengo el corazón conforme a Dios, entonces yo ya llegué a la vida eterna. No. Por eso la escritura dice, si usted está firme, tenga Cuidado. cuidado de no caer. Sí, ¿Sí? sí, sí. Estamos dentro del cuerpo, amigos. Nuestro enemigo número uno, y eso lo saben hasta el más anciano de los maestros o apóstoles o líderes religiosos, que nuestro primer enemigo es nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza caída, ¿no? Que lamentablemente tenemos que convivir con eso hasta el final, pero la buena noticia es que Jesucristo ya venció. Entonces, como decimos, el secreto es vivir en el espíritu, andar en el espíritu, Bien. velar y mantenerlo controlado, o sea, dominado, gobernado. ¿Y cómo? A través de la oración, el ayuno, la palabra, amigos, son los recursos que el Señor proveyó para que estemos conectados a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Amén. Y el verbo, que eso es lo que yo vengo trabajando hace tiempo acá con mis niños y con todos mis... Yo soy líder de adolescentes y jóvenes desde muy jovencita, pero esto es para siempre, ¿no? Porque uno también va aprendiendo, es como dijiste, el Espíritu Santo interactúa con nosotros, nos enseña, ¿no? Nos prepara como hombres y mujeres preparados para toda buena obra, pero Ujú. realmente el verbo es Jesús. Él, estamos llegando a Navidad, ¿no? Más allá de que si es Navidad, una fiesta pagana o no, no importa. Estamos recordando el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús llegó al mundo, vino la luz a este mundo. Antes de eso no había luz, no había salvación, no había esperanza, no había nada, ¿no? Jesucristo llega y Él es la luz del mundo, ¿no? Sí, Entonces, cuando Él se encarnó, Él era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, Él es el verbo. Él se encarna, se hace hombre, semejante a los hombres, se hace siervo, y ahora nosotros lo estudiamos a través de la palabra, pero la palabra es Jesús. Entonces, todo aquel que está en la palabra está en Jesús y Jesús en él. Ahora somos uno en Cristo, siempre y cuando estemos viviendo en la palabra. Y parece un juego de palabras, pero no, Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Y todo aquel que está en Él tiene al Padre, está en sí, amor, todo se cumple, ¿no? Estamos empoderados por el Espíritu Santo, estamos en Cristo. Él nos da el ejemplo de que somos las ramas, Él es la vid verdadera.
Si estamos unidos a Él, no viene de nosotros la fuerza. Y volviendo al tema de Moisés, ahí él un poquito se fue a la carne sin querer, porque se ve que ya estaba en un estado crítico de estado de nervios, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos explotado así en la carne? Le dimos lugar a la carne a través de los nervios, ¿no? Y entonces ahí el Espíritu Santo no puede gobernarnos. Y ahí es donde fallamos, ¿ves? Pero mira, yo creo, ahora me vas a dar tu devolución, yo creo que cuando uno peca de manera inconsciente, vamos a decir, ¿no? No fue algo premeditado, no fue algo consciente, no fue algo planeado como la mayoría de los pecados que comienzan con un pensamiento. Y ahí viene el juicio de Sí. Dios, ¿no? Porque Ajá. ya fue premeditado y cuando da luz el pecado ya es visible, pero hubo todo un tiempo de proceso, ¿no? Estamos hablando del pecado que fue premeditado, que fue consciente. Hay tipos de pecado como estos, ¿no? Los de Moisés, que son impulsivos, que vienen de nuestra carne, que vienen de nuestra vieja naturaleza, que claro, tienen su cierto castigo de parte de Dios, pero aún así vemos cómo intercede por nosotros, ¿no? Imagínate, viste que cuando iba a morir Moisés, ya Satanás quería llevárselo. De ahí intercede el Padre, ¿no? ¿No? Sí, Momento. así es. Y como dijiste en un principio, ni siquiera los demonios pueden hacer lo que quieren ni Satanás, porque tiemblan ante la presencia de Dios. O sea, todo el mundo se sujeta al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Y por qué nosotros no vamos a hacerlo, no? Es tremendo lo que tenemos adentro, lo que infectó Satanás a Adán y a Eva, que le hacemos frente a veces, muchas veces a Dios, cuando el mismo Satanás y sus demonios se doblegan, ¿no? Se humillan ante él. ¿Cómo es posible? Sí, así es. ¿No? Por eso te decía que hemos perdido mucho la reverencia delante de Dios. Mira que normalmente cuando leemos la escritura en el libro de Levíticos, dice el Padre que les escogía la ropa a los sacerdotes para ir a ministrar en el templo. Y aún así les escogía hasta los calzoncillos, qué tipo de tela debían de usar. Entonces mira que el Padre se preocupaba por la vestimenta de aquel o aquella que vaya a ministrar en el templo. Bueno, en ese entonces eran hombres, en aquel que iban a ministrar en el templo. Y hoy en día hemos perdido hasta la reverencia en eso, porque nos vestimos de cualquier manera. Y no estoy diciendo que tengamos que usar faldas y hasta los talones. No, no estoy diciendo eso, sino que en ocasiones hay veces que por la pereza dice, Dios me conoce como soy, entonces me meto en el baño y allí oro, Totalmente, o allí empiezo a leer la Biblia totalmente. mientras Una estoy filosofía en la hueca, es letrina. verdad, que no Exacto, es, no es. Y entonces, las posiciones para orar, todo, ¿no? exacto, entonces La forma lo de hacen pensar, de hablar. descamisados o lo hacen con pantaloneta, entonces se ha perdido mucho la reverencia al Creador y más por ¿Sí? su palabra, porque el hecho de que hoy tengamos una Biblia en la mesa o en nuestras casas, eso es un tesoro inmenso, porque eso no Sí. se veía en la antigüedad. Las personas en la antigüedad para poder leer la escritura tenían que esperar alrededor de unos casi 7 años para que en Sí, Jerusalén fuera proclamada la escritura. Solamente lo tenían los reyes y los sacerdotes, nadie más. sí, Entonces, sí. hoy en día es un privilegio que el Padre nos ha dado a cada uno de nosotros de tener su tesoro, de tener su regalo, que es la palabra, Sí, lo ¿sí? Y ahí es. tenemos la inscripción. De hecho, me gusta mucho en el tema del hebreo, porque Biblia, si tú buscas la definición de Biblia, significa conjunto de libros. Pero en el hebreo está la palabra Tanaj, o está la palabra Torah. Y Torah significa instrucción. Entonces, cuando tenemos la instrucción del Padre, tenemos que una instrucción es para poder llegar a la meta, ¿sí? Esta es la instrucción para armar tal cosa. Esta es la cajita, entonces viene con un manual de instrucciones, ¿cierto? Un electrodoméstico, por ejemplo. Si tú no leíste bien el manual y vas a meter el dedo en el botón equivocado, vas a terminar dañándolo. Es decir, que no supiste llevar la instrucción. Es lo mismo con nuestro caminar espiritual. Si nosotros queremos llegar a la meta, que es estar en la presencia del Rey por toda una eternidad, tenemos que leer el manual y practicar el manual, ¿sí? Porque tarde que temprano, si estamos en una cocina, se nos va a quemar el arroz, ¿sí? Entonces hay que ver cuántos vasos de agua, cuántas tazas de arroz hay que hacerle y cuántas cucharadas de sal y aceite hay que echar el arroz. Pero si no lo haces de la manera correcta, te va a quedar feo,
y no te lo vas a poder Diste en la comer. tecla, diste en la tecla, pero ¿sabes cuál es el punto más allá de que se perdió la santidad? Se perdió la identidad. Ok. Claro, ¿cómo yo puedo ser santo si no sé quién soy? ¿Cómo puedo ser santo Exactamente. si no conozco quién es mi padre? Entonces, claro, hay un desconocimiento completo. Es un poquito como lo que pasaba con la civilización de Nínive. Me viene a la mente Ujú. eso, una gran civilización de hombres y mujeres que pecaban y Jonás no quería que sean salvos, no quería. Pero ¿qué Sí. pasa? Ellos simplemente ignoraban la palabra de Dios y Dios lo sabía. Dios tuvo misericordia de esa gente porque eran muchos. Y manda a Jonás, imagínate. Y así estamos nosotros. Pero para eso nos llama también, para hacer luz, como dijiste, para que otros tomen conciencia. Y no solo con la música, con la palabra, de todo. ¿Quiénes somos? El valor que tenemos, cuáles son nuestros planes, quién es Dios, qué fue a preparar para nosotros y todo eso. Entonces ahí uno se prepara, toma conciencia. Y claro, ahí viene el temor de Dios y la idea es un poquito producir en otros lo que Dios produjo en tu corazón, Jeffrey. Si el Señor te da un don, un talento, prepararte para eso y elegir la mejor parte, que es, bueno, yo quiero ser preparado por el mismo creador. Yo no quiero otro coach, yo quiero el creador. Y ese es el pensamiento correcto y por eso el Señor te va a bendecir y te va a levantar muy, muy grande porque elegiste conocer al Espíritu Santo, elegiste la mejor parte. Y hoy muchos están reemplazando al Espíritu Santo, ¿ves? Justamente por líderes, pastores y demás, que no está mal, pero no van a la fuente. Porque los líderes y pastores son hombres y mujeres de carne y hueso que también se equivocan. Entonces nosotros tenemos a nuestra disposición al Espíritu Santo, ¿no? Que es Dios y que tiene el trabajo de instruirnos hasta que Cristo venga. Y muchas veces uno intenta evitar, ¿no es cierto?, el liderazgo del Espíritu Santo y ese es el error más grande. Así que bueno, amigos, se nos cayó la señal. Vamos de nuevo. Tenemos muchos problemas de señal hoy. Vamos de nuevo. 15 ahí.